Para mí es una causa, un llamado del corazón, compartir lo que a mí me ha hecho tan bien en mi vida. Entonces, ese era el impulso, ese era el motor para organizar. Por eso me salían, porque de repente organizaba cosas en lugares que nunca había ido, Canadá. No, organizaba un SAT en Canadá sin haber ido nunca. Y salía el SAT, y allá íbamos con Claudio a Canadá, y yo me divertía mucho, yo me divertía, era fácil. Y más con Claudio, que la pasaba bien, porque era como que salíamos de aventuras también, ¿no? A lugares exóticos. Hola Karina, ¿qué tal estás? Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de volver a verte. Después de unos añitos, sí, lo teníamos esto programado tiempo atrás. Yo también, muy contenta y me siento muy... Es un honor poder estar en esta conversación contigo. Gracias por la invitación. Un placer. De hecho, la última imagen que tengo tuya en presencial fue en un SAT 5 de la mano de Claudio Naranjo, en la que Claudio te dijo, venga, lía la parda y pon a todos estos patas arriba, y en un pispás la que liaste. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de ese SAT. Es muy, muy lindo, la verdad que fue un momento precioso, de los momentos que atesoro. Sí. Sí, sí. Yo es que además como si estaría viviéndolo ahora. O sea, me acuerdo perfectamente toda la energía que había, cómo subiste la energía, como todo, toda la carpa, que era una carpa, ¿no? Se vino arriba y qué maravilla, como qué capacidad tienes de mover. Bueno, la verdad que el movimiento, el trabajo corporal, dentro de lo que es el programa SAT, fue de lo que más he hecho a lo largo del tiempo. Sí, y eso fue bien curioso porque yo estaba trabajando y sigo, ¿no? Pero ese momento estaba como elaborándolo con el tema de la performance. Ujú. Entonces, estuve en conversación con Claudio, sí, voy a hacer una performance, Claudio, y me preparé para la performance, y esa fue un poco la performance, que era un trabajo muy espontáneo, muy sobre lo que estaba pasando en el momento, y tuve mucha suerte porque era el final de un SAT, que estaban todos ya muy arriba, digamos, ¿no? Muy abiertos. Y me acuerdo que Claudia dice, bueno, ahora Karina va a hacer su show. El show. Y fue un poco un show, en el sentido de que esto del trabajo de performance da para mucho. Sí. Y me acuerdo que Claudio bailó ese día. De repente tenía esas cosas de que lo veías y se paraba y bailó. Qué bueno, qué bueno. Sí. De hecho, tú tuviste una relación muy intensa con Claudio. Cuéntanos un poquito cómo le conociste, cómo llegaste a él. Wow. Bueno, me remonto hace bastante tiempo atrás. Sí, la verdad que sí. Sí, Lorenzo, que tuve una relación muy intensa con Claudio, muy cercana. Para mí Claudio fue una persona clave en mi vida. Eh, lo conocí, mira, fíjate, el otro día estaba acá y hace 2 noches atrás con Mauricio, el padre de mi hijo, y rememorando, me dijo, creo que nunca le había contado que yo a Claudio lo conocí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y básicamente lo conocí en una experiencia con medicina, porque yo estaba en el SAT, no había terminado, pasaba el SAT 3 Ujú. y justo llegué a Chiapas a colaborar en una ONG y terminé colaborando en un SAT con Consuelo, con Tony Aguilar, con Catalina, con Gerardo Ortiz. Y fue tan bonito, me sentí tan parte del equipo que llegaba Claudio en ese momento a dar un SAT 4, el cual yo, sin haber hecho el SAT 3, igual me iba a saltar y iba a participar en el SAT 4, ya que estaba en Chiapas, no en México. Entonces, directamente, al otro día ya hicieron una experiencia y me invitaron. O sea que yo a Claudio, la primera vez que lo vi fue en experiencia. Y estaba acordándome de esto, se lo estaba contando. Imagínate que ya fue intensa desde el principio. Y después así muchos años de poder compartir con él, y sobre todo porque yo me fui a California, estaba mucho en California, entonces ahí ya era también más fácil. No había tanta gente alrededor. Lo tenía un poquito más para mí.
le tocaba la puerta de la casa, me metía para adentro, todas esas cosas, el hecho de estar lejos de España, en un lugar diferente, en fin. Y de lo que aprendiste de él, de su presencia, de todo lo que se traspasa muchas veces, como él decía, por ósmosis, ¿qué es con lo que te quedarías del aprendizaje con Naranjo? Bueno, lo que aprendiste de él, de su presencia, ¿m? Esta palabra, la presencia, me llega, porque la presencia de Claudio era una presencia muy... Su presencia ya era transformadora en sí misma. Yo creo que esto es lo que me llevo, el haber, el amor de Claudio, ¿sí? Bueno, porque después te puedo decir, enneagrama, pero esa presencia aparte, incondicional en un punto no, incondicional, porque es una presencia amorosa incondicional. Mm, Ujú. sí. Y que de hecho te llevó también a estar tan presente que incluso organizaste varios SAT. ¿Cómo se hace esto de organizar una cosa tan gorda y tan importante? Te digo una cosa, Lorenzo, yo lo que hablaba con Claudio, para mí lo del SAT era una causa, es una causa, porque yo voy a decir que, a ver, si yo lo organicé, he quedado mucho de lo que he hecho funcionando, ¿no? Sigue. Por ejemplo, en Uruguay, claramente sigue de una forma muy, se va expandiendo, digamos. Para mí es una causa, un llamado del corazón, compartir lo que a mí me ha hecho tan bien en mi vida. Entonces, ese era el impulso, ese era el motor para organizar. Por eso me salían, porque de repente organizaba cosas en lugares que nunca había ido, Canadá. No, organizaba un SAT en Canadá sin haber ido nunca. Y salía el SAT, y allá íbamos con Claudio a Canadá, y yo me divertía mucho, yo me divertía, era fácil. Y más con Claudio, que la pasaba bien, porque era como que salíamos de aventuras también, ¿no? A lugares exóticos. Y el de China no pudo ser, estuve organizando en China, pero 10 días antes Claudio ya no estaba para moverse tanto, entonces en China no, pero bueno, el motor del querer compartir y la bendición del maestro hacía que todo fuera bien. Ujú. ¿Y en California llegaste a organizar también? Sí, en California fue en realidad uno de los primeros lugares que empecé a organizar. Wow. Sí, ¿Y cómo también en fue? 6 meses. Claro, Salió. claro, porque es algo con lo que, claro, en Berkeley empezó Claudio en el 71, creo recordar, 72, 73, los primeros SAT. ¿Cómo, hay mucha diferencia de estar en Estados Unidos a un SAT en España? ¿La gente lo vive distinto? ¿Cómo lo ves tú? Qué pregunta. Sí, es diferente realmente. Es otro, en cada lugar yo creo que es diferente cómo se vive el SAT, pero básicamente diferente pero lo mismo, porque el espíritu del SAT ese espíritu que se transmite es el mismo en todos lados. Ujú, Quizás la gente en California es diferente, porque también es como que otro mundo, y ujú. viene con otras cosas, pero la profundidad del trabajo ha sido la misma en lo que yo he visto en todos lados. Mm. Qué bien. Yo trabajé con los mayas también, ya me estoy acordando. En Chiapas trabajé unas 2 o 3 veces en el SAT Maya, ¿no? Imagínate, los mayas. Aparte las comunidades indígenas, que eran comunidades indígenas, no sabían hablar español, hablaban tzotzil, me acuerdo, tenía traductora del tzotzil, y a Estados Unidos, ¿no? Qué diferencia. Y al final lo que genera el SAT, esta escuela, que es tan transformadora, genera la misma profundidad en el contacto con uno mismo. Ujú. Entonces, ¿no? Esta humanidad que nos cruza a todos, aunque uno sea americano y otro maya. Ahí, a la esencia, ¿no? Ujú. Claro. De hecho, el SAT tiene esta visión muy holística que por lo que veo en tu trabajo también es como un eje transversal, ¿no? Porque partes de ser licenciada en psicología con 21 añitos, creo que ya Mm. por entonces empiezas con terapia gestal. ¿Cómo recuerdas aquella época tan potente de formarte desde el principio?
Bueno, mirá, yo estaba entre periodismo, arte y psicología y empecé muy temprano mi terapia a los 16 años por por un test vocacional y ya después me gustó esto de andar hablando tanto, porque hacía psicoanálisis, ¿no? Me gustó, lo necesitaba y ya desde ahí seguí. Yo me formé en psicoanálisis al principio, un corte humanista, pero en el Río de la Plata, en Uruguay, la Universidad Católica era muy psicoanalista, y al principio la verdad que yo no entendía qué estaba haciendo, porque a mí no me terminaba de convencer el psicoanálisis, Ujú, con era como una forma muy psicoanalítica, esto de el psicólogo, muy objetivo, sin ningún trato. Entonces, cuando encontré el humanismo, la Gestalt, que fue enseguida después de terminar psicología, y entre tanto, porque ya estudiaba existencialismo en la universidad, pero cuando encontré la Gestalt, 22, 23 años, fue como, este es mi camino, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que le encuentro el sentido, y era una Gestalt más de Cleveland. Cuando yo ujú. empecé a estudiar Gestalt era ese tipo de Gestalt, en Uruguay. Y la verdad que de la mano del arte, terapia, porque ya me dedicaba al arte, entonces dije, y encontré que existía algo que se llamaba arteterapia. Y ahí todo empezó como que este rompecabezas, este camino que se empieza a armar, ¿no? Al ir caminándolo, y para mí con la terapia, la psicología fue esto, la Gestalt, el humanismo, la psicología transpersonal, todo se iba abriendo en mi camino a medida que iba transitándolo. Ujú, Y así fue mi empezar, hace un ujú. tiempo atrás, digamos. Claro, y toda esta vertiente, un poquito más gestalt, psicología, el psicoanálisis que partes, ¿en qué momento entra el chamanismo también, que es otra de tus grandes influencias? Mm. Sí, mira, el chamanismo, ya siendo pequeña, digamos, bueno, ya en la universidad a los 18, 20 años, empecé con una historia. A mí siempre he tenido una vocación, por decirlo de alguna forma, no sé si la vocación, como una inquietud espiritual muy fuerte, pero espiritual, espiritual, no religiosa porque en mi familia no había religión, mi padre médico, completamente eh, re, gnóstico, no había una práctica religiosa, pero yo sentí un llamado espiritual muy potente, desde muy joven. Eh, y este llamado se convirtió en la búsqueda de diferentes formas de contactar con la realidad, 20 años. Y ahí me llegó por primera vez la ayahuasca. ¿Mm? El llamado para ir a hacer ayahuasca, que no lo cumplí en ese momento, el daime, porque no estaba preparada. Pero yo lo sentí desde muy joven el tema de la medicina. Y ya después, unos años luego, que habrán sido 7, 8 años, ya empecé primero que nada, con los yipigos en la selva. Fueron mis primeras experiencias. Sí, muy interesantes. Después ya con Daime, después, desde ese momento hasta ahora, bueno, Ujú, transitando experiencias diferentes y diferentes formatos ceremoniales, digamos, pero sí, ese fue un poco el ujú, llamado de la ayahuasca. ujú. Y con todo este trabajo personal tan holístico, como decía al principio, ¿qué es lo que dirías que más te ha cambiado radicalmente en tu carácter? La Karina que recuerdas con 20 años en la universidad a la Karina que ves hoy, ¿cuál crees que ha sido lo principal de tu evolución? Mira, si yo puedo decir que para mí el trabajo con Claudio ha sido el principal trabajo, por algo estuve tantos años en la escuela SAT, que Mm, realmente fue como un despertar muy grande y un trabajo muy profundo a nivel de egoico, a nivel de la sombra, y una dedicación muy fuerte a esto, ¿no? Como me comprometí, y ese fue el gran despertar. Luego tuve otras experiencias importantes en mi vida también, por ejemplo, mi tránsito por India. Para mí India es casa, yo llevo mucho de India arriba, para mí en India yo encontré mi conexión con la espiritualidad, o una espiritualidad muy propia,
con Prembaba, estuve un tiempo en un ashram, estuve en Rishikesh, el yoga para mí es mi disciplina de todos los días, y India me cambió también, me llevó a una gran transformación, sobre todo porque para mí India fue como el no poder controlar. India no se controla, India si no te dejas ir, te pasa por arriba. Entonces, para mí India fue soltar todo el control y entregarme a la vida. Entonces, siento que fue importante, mis viajes por India. Ujú. De hecho, claro, una de las cosas que también has practicado mucho es el yoga y la meditación. ¿En qué momento la yoga y la meditación entran en tu vida y qué parte de la meditación sigue funcionando en esta aquí y ahora? Bueno, sí, yoga y meditación son dos disciplinas importantes. Te diría que yoga es la que más practico. Entran básicamente, sí, hace años atrás, eh, fue un llamado el yoga, también una vía de trabajo personal, y lo he practicado 20 años. Desde ese entonces, para mí es mi práctica espiritual más importante, donde estoy en contacto conmigo, con mi cuerpo, me alineo, ¿Mm? Y la meditación sí, pero estoy practicando menos en este momento, en Ujú. realidad. Menos meditación de lo que hubo un tiempo que practiqué, que también era muy dentro de lo que era el trabajo con Claudio, la meditación, un eje muy importante. Y creo que después de años de practicar meditación, lo que siento es que hay un observador interno muy potente. Ujú. Y lo que más practico cuando practico es Goenka, es Vipassana, que yo estuve haciendo los retiros con Goenka, y esta visión de la respiración, esta atención en la respiración y este contacto con las sensaciones. Bueno, no sé si te contesto. Sí, sí. Y en este trabajo personal que también comentas, y de los A también, ¿qué papel jugó el propio eneagrama en sí mismo cuando descubriste la herramienta, cuando te viste desde tu carácter? ¿Cómo ha sido transitarlo desde el punto de vista del eneagrama? Wow, qué pregunta, Lorenzo, porque una de las cosas que más me cambió, volviendo a lo que me habías preguntado antes, fue mi contacto con el eneagrama, con mi carácter. Yo me acuerdo que el introductorio, que también eso es de la vida, yo terminé en la Casa Grande hace tantos años atrás y fue como, ¿por qué terminé ahí? ¿Cómo me llevó la vida ahí, no? Esta búsqueda continua, búsqueda, porque realmente he sido buscadora, buscadora desde ahí, antes de irme de mi país y después. Y fue como que darme cuenta de mi eneatipo, fue como un cachetazo y a la vez una bendición, porque todo empezaba a cobrar sentido, mi vida empezaba a cobrar sentido en función de este nuevo lente que me estaba dando tanto y me ayudaba, ¿no? Tanto, me ha ayudado muchísimo y en ese momento fue como un momento de quiebre, cuando me descubrí en un eneatipo, de quiebre y de sentido Ujú, profundo de mí misma, ¿no? ujú. Y este descubrimiento fue rápido, porque muchas veces vemos que hay gente que llega como muy rápido a casa y gente que tarda bastante y las dos están bien, pero mucha gente desde fuera tiene como muchas ganas de saber su eneatipo, ¿no? ¿Cómo fue en tu proceso? Así, Vas. automático. Era como escuchaba a Antonio Pacheco, en la Casa Grande, Oh. ¿no? Y escuchaba, y era como, y esta soy yo. Sí, un reconocimiento automático. Y me lo tomé muy a la tremenda, me lo tomé como, bueno, ahora tengo que cambiar, un poco como una cruzada, ¿no? Que ahora eso cambió un poco, soy más flexible conmigo misma. En ese momento es no poder, ya está. Y esto de que también esto fue muy profundo en el sentido de darme cuenta cómo me estaba haciendo daño a mí y a Ujú, los demás. ujú, Cómo me estaba perdiendo de mí misma y de los demás. Y los demás, básicamente, mi hijo, porque yo tengo mi hijo de 5 años, el más grande que ahora tiene 23. Entonces fue como que, wow, cómo estoy también de alguna forma influyendo en la vida de mi hijo.
Entonces eso sí, sí, hay que cambiar, como muy claramente. Bueno, Ujú. una bendición el eneagrama en mi vida. Así es. Y la maternidad, nuevamente, te pregunto, como ya desde la maternidad, ¿qué cambios produjo en ti? ¿O cómo te enfrentaste primero a la maternidad y cómo lo vives ahora? Claro, no, porque yo, como digo, yo soy la madre Claro. eterna, tengo hijos desde que me conozco. Eh, Sí, fui madre joven, con 24 años, y siempre me puse a mi hijo bajo del brazo y vamos al mundo a hacer. Y en este último, básicamente, Santi, que tiene 8 años, el otro tiene 23, Santi 8, para mí la maternidad ha sido un gran aprendizaje y todavía lo sigue siendo. Aprendizaje en todos los sentidos, de estar presente para mis hijos, estar presente conmigo misma y con ellos, para ellos. Y bueno, estoy muy contenta, la verdad, muy, muy feliz de ser madre, muy feliz de las diferentes etapas de la maternidad, porque ya tengo un hijo de 23 años, que tengo unas conversaciones y un contacto y estoy como, wow, qué hijo que tengo, gracias. Está este ser tan maravilloso al lado mío y que está bien, que él está bien, lo veo contento, tenemos una muy buena relación y me relaja muchísimo. Y al chico, a Santi, que Mm, todavía estoy en este proceso de maternaje más mm, continuo, digamos, porque es un niño, necesita mi total atención. Y ahí estoy, y muy diferente ya al, mm. al maternaje con mi primer hijo, diferente en el tiempo. Y también estoy contenta porque estamos viviendo en Ibiza y Santi está yendo a un proyecto educativo y ya como todo eso, los sueños de vivir una vida con mi hijo yendo a una escuela como muy consciente, ya están plasmándose en la realidad a través de la educación de Santi, en la isla, en la naturaleza, eligiendo un estilo de vida y un estilo de crianza. Ujú, Ahí estoy. ujú, ujú. Y en estas diferencias que ves en tu propio maternaje, ¿no? De cuando te rebobinas y cuando te ves ahora, más allá de la isla, más allá del proyecto educativo, en ti misma, como mamá, ¿qué rasgos crees que han ido evolucionando? Ay, qué pregunta, Lorenzo. Qué pregunta, porque digo, yo la verdad que te digo que para mí es un desafío continuo la maternidad y Lo sé. extendida en el tiempo, ¿eh? Tan extendida. Y yo creo que simplemente lo que más ha evolucionado es la capacidad de sostener Ujú. y de estar y y de gestionar. No sé si esto te contesta. No sé si evolucioné tanto como. No me puedo ver en este momento cuál ha sido la evolución exacta. Sé que cuando hice el SAT, en aquel momento me recuestioné cómo es mi calidad de tiempo, que jugaba más con mi hijo, que jugara más con mi hijo, que estuviera más presente. Pero yo no te digo, siendo eso, no sé si esto lo he logrado transformar tanto, porque en este momento tengo 400 cosas, entonces estoy en un equilibrio de ser madre, dar lo mejor, que vaya a la escuela, que esté contenta en la escuela, que coma bien, estar y a la vez trabajar, y es para mí como, a veces es mucho, pero bueno, aquí estoy, sosteniéndolo con una sonrisa. Mm. Y en una de estas 400 cosas que comentas, creo que una muy importante es lo de Be Meet Global, ¿no? Sí, sí, eso es importante, sí, es como, yo creo que es un proceso con Bimed Global de culminación, de mucho de lo que he estado haciendo, como que se aúna en este proyecto educativo, por ahora educativo, en el sentido por ahora porque después se puede extender a diferentes áreas, pero que en cierto punto es lo que me da en este momento la dirección Ujú. en este compartir, y tiene que ver con los psicodélicos, tiene que ver con formación, tiene que ver con transformación, con aunar diferentes mundos en los que he estado involucrada, el mundo psicodélico californiano, la universidad, el mundo de Claudio, lo aprendido allí, y es como una síntesis que estoy pariendo, por así decirlo, porque esto está naciendo, nace a partir de la fundación Beckley Med, y es una spin-off que se abre en cierto punto y se convierte en este centro educativo.
sí. Y dentro de este proyecto que estáis lanzando, ¿qué dificultades te vas encontrando también a un nivel empresarial o a un nivel de comunicación? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te comento que justamente yo me he dedicado desde los 20 años, porque yo salí en Uruguay, que ahí no tenés que hacer máster para trabajar, empezás a trabajar en la parte clínica, desde los 20 años hasta ahora, y he sido, digamos, terapeuta, psicóloga, como, ¿no? Y ahora me encuentro en la parte más empresarial, y es todo un Ujú, desafío también, aunque también cuando organizaba las cosas con Claudio, había ya entrado y he tenido algunos centros, he tenido también, pero ahora es como más, es que esto es como un desafío más empresarial, estoy manejando muchas cosas y sí que me saca un poco de la zona de confort. ujú. ¿No? Lo voy haciendo, ese es el gran desafío, manejar equipos de comunicación. Es curiosa tu pregunta, Lorenzo, como si yo te hubiera hablado de esto antes, no te he hablado, no hemos compartido esto que estamos hablando ahora, no lo hemos compartido antes, porque me estás preguntando algo que justamente, Ujú. sí, esto de la gestión, de la gestión de tantos vectores, porque no es solamente los profesores, sino que también es una web, también es una forma de comunicar, también es una producción. Y es muy interesante este nuevo desafío. Efectivamente. Es que creo que pasa, ¿no? Cuando terapeutas estáis solo haciendo de terapeutas, claro, es una historia en la cual hay como una cierta vocación o una vocación tremenda y lo dais todo ahí, pero claro, cuando de repente el proyecto pasa a otro nivel, de repente entran otros factores más terrenales o más administrativos incluso, o más de cómo conseguir clientes, algo tan básico pero tan difícil en el fondo, que claro, que no es tan fácil. Y parece que va a ser fácil y no. Hay que formarse y hay que rodearse bien. Y todo esto, lógicamente, pues te tiene que generar una cierta inquietud o un gasto energético también, ¿no? Sí, es mucho lo que estoy poniendo en este momento, es mucha energía, es mucha ilusión y es muy, pero de una forma también como Ujú, que este motor que te decía, la causa, yo creo que los psicodélicos en sí mismos ujú, son una de las herramientas de transformación más profunda, más potente, y creo que, en este momento mundial, en esta crisis ecológica tan impresionante que se está dando, que ya es imposible no verla. Yo estuve en Uruguay ahora, hace 10 días atrás, y, a ver, nunca había visto la tierra quebrarse en dos porque hace 5 meses que no llueve, en un país que llovía. ujú. No lo sé, digo, esto no había pasado antes, es parte de la crisis ecológica, y esto es lo que me mueve a hacer esto, porque yo, por experiencia propia, porque lo he vivido, lo que han sido de transformadores los psicodélicos para mí. Yo te hablé, vale, te hablé de India, te hablé de la escuela de Claudio, pero bueno, si yo tengo que hablar de, sí, ahora, transformación total, para mí los psicodélicos han sido el catalizador el catalizador. Creo que por sí mismos igual no funcionan tanto que cuando estás en un proceso potente desde muchos lugares. Creo que son herramientas para trabajar también en conjunto con la terapia. Pero los psicodélicos son unas herramientas de transformación muy potentes. Yo creo que las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos en este momento, si queremos realmente, diría Claudio, salvar nuestro planeta. ¿No? Digo, este es el tema de que sí, que estamos en un momento crítico de crisis de que se hunde el barco. Y bueno, eso es lo que me lleva a darle tanta energía y a estar ahí poniendo, porque creo que también es importante, mm, sí, herramientas para poder trabajar con ellos, herramientas de personas que hace tiempo que las están transitando, para todas esas generaciones nuevas que están llegando y que tienen tanto interés. Ujú. Mm. Muy bien, Karina. Y ya para ir terminando, ¿dónde te imaginas dentro de 3, 4, 5 años? ¿Cómo crees que será tu vida? Wow, Lorenzo, qué pregunta. Tú sabes que eso lo dejo a la vida porque básicamente estoy como mucho en de ir construyendo, de proyectar, pero que hasta cierto punto.
de que no sé dónde voy a estar dentro de 5 años realmente. La verdad que no lo sé, puedo estar en Ibiza, puedo estar en Uruguay. Lo dejo abierto a que el camino se vaya haciendo al andar, porque lo que me ha pasado es que el camino me ha dado más de lo que yo he esperado. Entonces, ¿qué sorpresas tendrá? Para bien, pero ¿qué sorpresas? No me las puedo imaginar. Entonces, las abro. Ya. Igual dentro, ¿nosotros cuánto fue que nos encontramos la última vez? Hace como 4 años ya, 4 o 5. Bueno, de 4 o 5 años hablamos de nuevo y ya nos... Antes te pillaré por banda. Muy, muy bonito. Fantástico, Karina. Pues nada, cuéntanos a la audiencia dónde te pueden encontrar. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar por la web de BMED Global, BMED Global, o por mi web, que es un poco más complicada porque es Art Transfer Therapy, todo con guiones. Bueno, pero ya si me quieren encontrar, me van a encontrar seguro. Perfecto, Karina. Pues muchísimas gracias por tu entrega y todo lo que nos has compartido. Bueno, gracias a ti, Lorenzo, me gustó muchísimo esta conversación contigo. Un Gracias placer. por la invitación. La siguiente la haremos en vivo y en directo, en carne y hueso, seguro. Seguro. Una alegría. Un Chao. abrazo, Karina. Pues nada, si os ha gustado la entrevista, que seguro que sí, no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, ya estáis tardando, suscribiros, darle a la campanita, cualquier duda, comentario, sugerencia, como siempre, será muy bienvenida. Un abrazo.